el feminismo es a la vez un conjunto de teorías muy importante, aportes teóricos muy importante, y es una práctica plural, pero es una práctica teórico, ¿sí? Teórico es un conjunto teórico práctico plural, ¿no? Hay diferentes maneras de ser feminista, y ser feminista es ante todo justamente creer en la democracia. Y hay un punto de oscuridad muy grande en la democracia, son las mujeres. Mucha gente cree hoy día que las mujeres tenemos todo, que qué más quieren las mujeres, nos dicen, pero pues todos saben, ustedes saben, muchachos, que todavía los principales poderes están en la mano de los hombres. El poder político, miren las últimas estadísticas de las últimas elecciones, etc. Miren inclusive el fenómeno gringo, el fenómeno de las últimas elecciones del presidente norteamericano. Es decir, la raza lo ganó al género. Hillary Clinton no pudo, ¿sí? Es decir, y él, un negro, pudo. Es muy interesante porque fue una lucha entre los dos y yo ya sabía que Hillary Clinton no iba a ganar. Y no es que yo apoyaba forzosamente a Hillary Clinton, pero es muy interesante porque era mujer versus negro. Eso me pareció muy interesante. Y pues el negro ganó, ¿sí? Es decir, y creo que todavía, es decir, las mujeres si son la mitad de la población mundial, de la humanidad, discriminada. En lo político, en lo educativo, no es el caso de Colombia, en lo educativo las mujeres no son discriminadas, en lo político enormemente, en lo laboral ni hablar, en la vida cotidiana, las estadísticas, pues no les vamos a dar estadísticas ahí, no es el caso, pero ustedes lo saben, las estadísticas de violencia intrafamiliar, de violencia conyugal, de violaciones son espeluznantes, absolutamente espeluznantes. Es eso, entonces el feminismo es un movimiento que cree, que lucha por el fin del patriarcado, es decir, por el fin del machismo, porque muchos jóvenes y muchos hombres y muchas mujeres creen que al feminismo podemos oponer el machismo, que es el mismo cosa que el machismo en otro lado. Y les voy a explicar por qué no. El machismo mata todos los días. Hoy día en Colombia, escúcheme bien, y eso no me invento ningún dato, soy una investigadora, ¿sí? Soy una docente. Cada tercer día en Colombia, una mujer muere bajo los golpes de un hombre. Bueno, el machismo mata todos los días, humilla, golpea, discrimina. Es decir, eso es el machismo, lo saben, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es eso. El feminismo es un humanismo, es una teoría libertaria, es simplemente lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los campos de la vida. Es eso. No es que las mujeres se quieren tomar el poder, no, en absoluto. Eso no nos interesa. Nos parece que el poder no ha hecho muy feliz a los hombres, o me equivoco, creo que no. Es decir, el poder, es decir, no queremos el poder. Además, en el feminismo no hablamos de poder, hablamos de autoridad. Las mujeres quieren ser reconocidas desde su autoridad. La autoridad femenina es muy bello eso. ¿Por qué? Porque el poder se impone y la autoridad se reconoce. Es otra cosa, completamente distinta. A nosotras no nos gusta el poder, nos gusta la autoridad, que nos reconozcan una cierta autoridad.